En la mañana en que todo comenzó, Nayara se despertó antes que todos en el refugio. El cielo aún estaba oscuro, y el frío de la madrugada se colaba por las rendijas de las ventanas rotas, pero ella ya estaba de pie, sentada al borde del colchón fino, con los pies descalzos en el suelo helado. Tenía 12 años y llevaba en la mirada un silencio antiguo, de esos que no necesitan explicación. Desde los 6, vivía en aquel refugio improvisado en una antigua escuela municipal abandonada, en la Sinabaism, afueras de la ciudad. Nunca conoció a sus padres, ni tuvo hermanos, pero aprendió pronto a valerse por sí misma, no por elección, sino por ausencia. Aquella mañana sería diferente. No sabía con certeza qué encontraría, solo sabía que debía ir. En la mochila, además de una carpeta plástica vacía, llevaba el sonido que había aprendido a guardar en el pecho, el eco del viejo piano de la iglesia de la calle 17, donde tocaba a escondidas cuando nadie la veía. El camino hasta la Academia Nacional de Música Clásica lo recorrió a pie. Cruzó avenidas, pasó por barrios donde las miradas dudaban de su presencia, y llegó frente al imponente edificio antes de que las puertas se abrieran. No era ansiedad, era temor a ser rechazada. La fachada de la academia imponía respeto. Columnas de mármol, banderas impecables, y un portón de hierro forjado que parecía un límite invisible entre dos mundos. Los demás candidatos fueron llegando poco a poco, todos con sus trajes infantiles, partituras encuadernadas y acompañantes orgullosos. Nayara se mantuvo aparte, de pie, sin moverse. Cuando un guardia se acercó, preguntándole si estaba perdida, ella simplemente señaló su nombre en la lista con el dedo firme. No dijo nada. El hombre dudó. La examinó de los pies descalzos al cabello sujeto con un hilo de crochet, y al final la dejó pasar. Fue en ese instante cuando la historia empezó a cambiar, aunque nadie allí lo supiera aún. El salón principal de la academia era otro mundo. Alfombras rojas trazaban caminos entre columnas altísimas, y bustos de compositores europeos observaban todo con solemne silencio. Nayara caminaba despacio, pisando con cuidado como si pudiera ser expulsada en cualquier momento solo por existir allí. Los otros candidatos se agrupaban en rincones, doblaban instrumentos caros, intercambiaban comentarios en códigos que ella no entendía. Nadie se acercó, nadie preguntó su nombre. El coordinador de la audición, un hombre bajo con traje gris y corbata roja, recorrió la sala, con la mirada y frunció el ceño al verla. ¿Estás segura de que perteneces a este grupo?, preguntó. Nayara asintió en silencio. La carpeta que sostenía temblaba levemente en sus manos, pero ella no la soltaba. No era valentía, era necesidad. Había vivido lo suficiente para saber que, a veces, la única manera de permanecer era fingir que no sentías. Cuando su nombre fue llamado por el micrófono, el eco de la voz de la recepcionista pareció burlarse del espacio. Nayara, solo Nayara, dijo con un suspiro audible. La niña avanzó al centro del escenario con paso lento, sintiendo el peso de todas las miradas, no de curiosidad, sino de juicio. El piano de cola relucía como una trampa. No sabía qué pieza debía tocar, ni si existían reglas específicas. No tenía partitura, nunca la tuvo. Se sentó con cuidado, como hacía en la iglesia, y colocó los dedos con la hesitación de quien no ha recibido permiso para equivocarse. Durante un instante, el silencio fue absoluto. Nayara cerró los ojos, respiró hondo, y entonces, como quien abre una herida, tocó la primera nota. Era cruda, irregular, pero llevaba algo que ninguno de los presentes esperaba oír. Verdad. La melodía no seguía escuela alguna. Era simplemente lo que ella recordaba, lo que quedaba, lo que nunca había sido pronunciado en voz alta. Las primeras notas sonaron frágiles, casi vacilantes, como si el propio piano se preguntara si debía responderle. Pero, poco a poco, Nayara fue hallando la respiración adecuada. No era una pieza conocida, ni algo que pudiera escribirse en pentagrama. Era un remiendo de recuerdos. El sonido de las campanas de la iglesia a las 6 de la tarde, el goteo persistente del techo agujereado del refugio, el crujir de la madera bajo sus pies cuando caminaba sola por los pasillos oscuros. Era todo eso traducido en melodía, y cuanto más tocaba, menos miedo sentía. El salón, antes imperturbable, empezó a inclinarse en silencio. Uno a uno,
Los susurros cesaron. Los niños de familias acomodadas bajaron la mirada. Incluso el coordinador dejó de escribir. Y en la última nota, un acorde simple, incompleto, como un final interrumpido, Nayara permaneció inmóvil, con los ojos aún cerrados, como si no quisiera regresar. Fue en ese momento cuando el maestro Bon se levantó. Nadie lo esperaba. Nadie se atreve a interrumpir el ritual informal de esas audiciones, pero allí estaba él. Traje oscuro, cabello impecable, expresión siempre contenida, caminando hacia el escenario. Bon era conocido por su frialdad y obsesión técnica. Había rechazado prodigios por un metrónomo desajustado, pero, aquella mañana, su mirada era distinta. Había en ella algo entre el asombro y el reconocimiento. Subió los 3 escalones del escenario en silencio y se detuvo junto al piano. Nayara aún no se había movido. Cuando por fin abrió los ojos, encontró la mirada del maestro. Firme, desconcertada y vulnerable. No dijo nada. Solo alargó la mano y rozó el tapete del instrumento, como si ahí reconociera algo que las partituras jamás le habían mostrado. Fue la primera vez en décadas que aplaudió antes de conocer el veredicto. Al final de esa mañana, mientras los demás candidatos se despedían con abrazos calculados y tarjetas de visita intercambiadas entre padres y profesores, Nayara se sentó sola en un banco del jardín lateral. El viento allí parecía más frío, y el suelo de piedras decorativas lastimaba sus pies, pero ella no se movía. Escuchaba los sonidos a su alrededor, la fuente artificial, risas lejanas, el motor de un auto de lujo arrancando, como quien observa todo desde fuera. No esperaba ser llamada. Pensaba incluso que había hecho algo mal. Cuando el coordinador la buscó y le dijo que el maestro Bon quería hablar con ella, Nayara tardó en creerlo. Se incorporó despacio y lo siguió en silencio. El pasillo hacia la dirección parecía más largo que antes. En el trayecto se cruzó con 2 chicos blancos que comentaban en voz alta que esta farsa iba a desmoralizar la escuela. Ella escuchó, pero no reaccionó. En la sala, Bon estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la puerta. No se giró al verla entrar. Solo habló en voz baja, casi sin emoción. No tocaste como una pianista. Tocaste como quien necesita sobrevivir. Y eso también es música. Luego se dio vuelta, con la mirada cansada, y le tendió un papel garabateado a mano. Era un borrador de un proyecto, un programa nuevo, experimental, dirigido a músicos sin formación formal. Si lo aceptan, serás la primera. Si lo rechazan, serás la razón del rechazo. Nayara no entendió del todo lo que aquello implicaba, pero sintió, por primera vez, que alguien la había escuchado más allá del sonido. Ella solo asintió, sosteniendo el papel con ambas manos, sin saber muy bien qué hacer. Bon se acercó, la miró a los ojos y añadió: «Me hiciste avergonzarme de mi sordera, y ya no quiero estar sordo». En los días siguientes, la presencia de Nayara en la academia se convirtió en un foco de tensión constante. Profesores, veteranos protestaron, alegando que su admisión sin el proceso tradicional violaba el reglamento. Padres de alumnos amenazaron con retirar a sus hijos, y algunos estudiantes, en voz baja, comenzaron a referirse a ella como la protegida del maestro. Nayara lo escuchaba todo. Sentía el peso de cada mirada que la cruzaba en el corredor, cada risa contenida al pasar, pero no se rindió. Llegaba temprano, limpiaba el piano antes de tocar y pasaba horas en salas vacías, intentando descifrar nombres que nunca había aprendido. Debussy, Bartók, intervalos, compases. Muchas veces erraba y comenzaba de nuevo. Otras, lloraba en silencio. El maestro Bon la observaba de lejos, sin intervenir. Sabía que el gesto más revolucionario era permitirle ocupar el espacio sin moldearla. Y, poco a poco, la academia empezó a cambiar. No por aceptación inmediata, sino porque ya no podían fingir que Nayara no existía. Fue en una reunión extraordinaria del consejo cuando se inició la ruptura oficial. Bon presentó formalmente el proyecto Voces Invisibles, proponiendo la creación de una beca especial para jóvenes músicos autodidactas provenientes de contextos de vulnerabilidad. La propuesta cayó como una bomba. Uno de los miembros más antiguos de la institución golpeó la mesa y afirmó que era romanticismo barato. Otro dijo que el piano no podía ser instrumento de asistencialismo. Bon escuchó en silencio.
y cuando se le dio la palabra, dijo solo, si la música no sirve para tocar a quienes nunca han sido escuchados, solo enseñamos a repetir ruidos. Eso no generó aplausos, pero tampoco hubo réplica. La votación fue ajustada. La propuesta se aprobó por un solo voto de diferencia. En el pasillo, tras la decisión, Bon encontró a Nayara sentada en el suelo, con la carpeta aún vacía en el regazo, y le dijo, ahora el escenario también es tuyo, pero tú decides qué hacer con él. Nayara nunca se acostumbró a los reflectores, incluso después de que su historia empezara a circular. Discretamente entre músicos y periodistas, ella rechazaba entrevistas, reportajes e invitaciones a programas de televisión. Seguía viviendo en el refugio. Asistía a la academia a pie, con los mismos zapatos desgastados y la misma camisa azul de siempre. Cuando le preguntaban por qué no aceptaba un nuevo hogar, respondía que aún había niños en el refugio que tocaban con cubetas y latas, y que ese era el lugar donde debía estar. Con el tiempo comenzó a llevar a esos niños a la academia los fines de semana. No como alumnos oficiales, sino como visitantes. Traían teclados averiados, hacían ritmos con tapas de ollas, reían en voz alta por los pasillos silenciosos. Algunos profesores se quejaron, pero Bon autorizó. Es escuchando lo imperfecto como formamos oídos verdaderos. Así nació, casi por accidente, la extensión práctica del proyecto Voces Invisibles. Nayara, sin diploma, sin formación teórica, empezó a liderar los encuentros con los niños. No enseñaba teoría, enseñaba escucha. Cuando una niña desafinaba, Nayara no corregía. Preguntaba qué sentía al cantar. Cuando un niño fallaba el ritmo, Nayara pedía que contara una historia y la acompañara con el cuerpo. Allí, la música no era cuestión de aciertos y errores, sino de presencia. Y, poco a poco, las paredes de la academia se acostumbraron a otros sonidos. Ruido de infancia, de dolor, de risas torpes, de esperanza sin partitura. Nayara empezó a recibir invitaciones para dar charlas en conservatorios de otros países, Lisboa, Bogotá, Tokio, pero las rechazó todas. Decía que su trabajo no era hablar de lo que hacía, era seguir haciéndolo. Con el paso de los años, Nayara se convirtió en un nombre conocido en los bastidores del mundo musical, aunque muchos jamás hubieran oído su voz directamente. Rechazaba cualquier tipo de homenaje formal. Decía que no tenía sentido recibir premios por algo que aún estaba en construcción. Y lo estaba, porque cada día, después de las clases en la academia, volvía al refugio y se sentaba con los niños en las escaleras de la entrada para escuchar sus sonidos, sus historias, sus ausencias. No había sistema, no había plan, solo escucha. Cuando un reportero insistía en preguntar qué esperaba lograr con ello, Nayara respondía, ahora quiero aprender a escuchar a quienes nadie escucha. La frase, captada por casualidad, se convirtió en lema internacional. Se imprimió en murales escolares, en campañas de ONGs, en carteles de festivales, pero ella nunca se reconoció en eso. Seguía pensando que el sonido más importante era el que nadie grababa. Fue en una tarde nublada, años después, cuando Brian, un niño de 9 años al que Nayara había llevado por primera vez a la academia, hizo su presentación final como alumno graduado del nuevo sistema de mérito artístico y social. La sala estaba llena. Profesores antiguos, nuevos alumnos, visitantes extranjeros. Ante el piano, Brian no tocó a Chopin ni a Mozart. Interpretó una composición propia, basada en ruidos grabados en 1900. El refugio, el chirrido de un portón oxidado, las risas de los pequeños, el golpeteo de la lluvia en el techo de zinc. Al final, en lugar de inclinarse ante los aplausos, miró discretamente al fondo de la platea, donde Nayara estaba sentada, tan discreta como siempre. Solo hizo un gesto sutil con la cabeza, casi imperceptible, y ella sonrió apenas. Se levantó antes de que comenzaran los aplausos y salió por un lateral, en silencio, como quien entiende que lo más importante ya se había dicho, sin pronunciar palabra. El nombre de Nayara pasó a mencionarse en conferencias internacionales, aparecer en artículos académicos y citarse en discursos de políticos que ni siquiera sabían pronunciar su nombre correctamente. Algunos intentaron asociar su imagen a campañas publicitarias. Otros querían convertir su trayecto en documental. Ella rechazó todo. Seguía despertándose temprano.
limpiando el piano en la sala C12 de la academia, y diciéndoles a los niños del refugio que cada nota tenía derecho a equivocarse antes de ser escuchada. Cuando le preguntaban por qué no aceptaba dejar el refugio, respondía con la misma calma de siempre: la música me encontró aquí. No sería justo dejarla sola. Para muchos, parecía terquedad. Para ella, era gratitud. Sabía que no había cambiado el mundo, pero había abierto una rendija. Y eso, en ese contexto, ya era suficiente revolución. Los pasillos de la academia, antes fríos y simétricos, ahora lucían dibujos infantiles en las paredes. Algunas salas recibieron nombres de niños que jamás llegaron a tocar en un escenario. Los sonidos ya no eran siempre armónicos. A veces eran confusos, caóticos, pero llenos de vida. Nayara decía que así debía ser. El sonido de quienes finalmente aprendían a existir en voz alta. No buscaba reconocimiento, buscaba continuidad. Y en eso se enfocaba, en formar otras manos, otros oídos, otros gestos. No para que fueran como ella, sino para que fueran como son. Cuando le preguntaban si algún día aceptaría subirse sola a un escenario, respondía: no, pero puedo ayudar a poner la silla para quien sí lo haga. Y volvía a caminar con sus pasos leves de siempre, los zapatos todavía gastados, pero ahora seguidos por muchos más, diferentes, desiguales, pero presentes. Años más tarde, una nueva directora asumió la Academia Nacional de Música Clásica y decidió revisar los archivos históricos de la institución. Al escudriñar los registros, encontró una carpeta plástica antigua, sin nombre, con hojas en blanco. Dentro, un billete manuscrito por Bon, ya retirado. Esta carpeta pertenece a la única alumna que me enseñó algo que los libros no traen: la escucha de lo invisible. La nueva directora preguntó quién era aquella niña. Un empleado de más edad contestó sin vacilar: ella sigue viniendo los miércoles. No toca, solo escucha. Y era cierto. Nayara continuaba asistiendo al edificio, sentándose al fondo de algunas clases o simplemente observando los ensayos de los novatos. No intervenía, solo dejaba que la música sucediera. Y cuando alguien fallaba, sonreía, porque allí, en ese error, aún escuchaba la posibilidad de un comienzo. Su historia no se convirtió en película, no tuvo estatua, pero se difundió como se difunden las cosas que realmente importan, de boca en boca, de oído en oído, de gesto en gesto. Nayara no quiso ser recordada, quiso que otras niñas y otros niños fueran vistos. Su legado no está en una línea de tiempo, sino en el timbre de quienes se atreven a tocar sin saber qué vendrá después. Y eso, por sí solo, es una forma de eternidad. Hoy, cuando un niño entra en la academia con zapatillas sucias y mirada tímida, los empleados veteranos ya no le preguntan si está perdido. Simplemente le indican el pasillo y dicen: sigue por aquí, el escenario también es tuyo.